Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en Vivo. Hoy es el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, por lo que me encuentro con el neurólogo John Tapia y el fisiatra Smilian Astudillo. Doctores, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola. Hola, muchas gracias por la Muchas invitación. gracias por acompañarnos hoy día. Me gustaría partir un poco con lo más general. Si nos pudiera contar, doctor, un poquito de lo que es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, un área selectiva del cerebro, que es la sustancia negra, se va dañando progresivamente. Esto condiciona la aparición de una serie de síntomas, pero lo importante es que es la segunda enfermedad neurodegenerativa en frecuencia después del Alzheimer, entonces no es tan infrecuente. Perfecto, entonces a continuación me gustaría seguir con las preguntas que nos han llegado durante la semana. Ustedes saben que mientras se conectan nuestras pacientes podemos responder esto. Y las agrupamos un poquito porque llegaron muchas preguntas. Entonces, podríamos partir con las preguntas que dice, ¿cómo se puede ayudar a un paciente que tiene enfermedad de Parkinson? En el fondo, el cuidador. Bueno, eso es muy importante. La enfermedad de Parkinson finalmente no es solamente para los pacientes, sino también para la familia que está junto con ellos, entendiendo que va a haber un problema de movilidad, ya el paso, los movimientos van a ser más pequeños, ya con pasos más cortos, movimientos más estrechos, además que puede existir este temblor de reposo, existe una falta de fuerza, falta también de agilidad de estos pacientes, y por lo mismo es súper importante que tengamos claro en la casa cuál va a ser el cuidado del ambiente. Por ejemplo, tener una casa donde tengamos un paciente con Parkinson, sabemos que tenemos que evitar, al igual que un paciente de adulto mayor, evitar los riesgos en las casas. ¿Cuáles? Las alfombras pequeñas que están en los pisos muy lustrados, muy encerados. Sacar los cables que puedan originar una barrera o puedan ser un riesgo para tropezarse. En los baños, por ejemplo, ayudar y poner las abrazaderas o sujeciones que puedan ayudar que un paciente de Parkinson se caiga. Y eso es súper relevante en la medida que nosotros le damos seguridad a un paciente para que en la casa sea un entorno seguro, y a partir de eso podemos tener también un tratamiento y el cuidador esté también acompañando a este paciente con Parkinson, sabiendo que no hay un riesgo que pueda estar vivenciando dentro del mismo hogar. Me gustaría complementar algo en ese sentido del cuidador, pero el paciente con Parkinson también tiene alteraciones neuropsiquiátricas, es decir, depresión, en fases más avanzadas pueden tener alucinaciones. Entonces, el cuidador habitualmente, si no tiene un apoyo más dirigido, suele empezar a enfermarse. Y esta es una consideración fundamental. Los cuidadores deben consultar también cuando se sienten con síntomas físicos de mayor fatiga, de problemas de sueño, porque estamos frente a una persona con Parkinson que, además de lo que estaba el doctor, de lo motor evidente, lo neuropsiquiátrico es una sobrecarga muy importante para el paciente y para el cuidador. Cuando hablamos de rehabilitación, nos fijamos que hay tres pilares que son súper importantes. El paciente es el primero, tener la familia o quien lo cuida y los tratantes. Y desde el punto de vista del cuidado del cuidador, se torna un objetivo de rehabilitación, apuntalarlo y que nosotros como equipo de tratantes logremos identificar que están teniendo un problema. Y hay varios test, hay cuestionarios que uno le puede preguntar al cuidador, y por eso es muy relevante que si los familiares o cuidadores de pacientes con Parkinson, en el momento de la consulta, nos expresen y digan que también están siendo sobrepasados un poco por la enfermedad, ¿ya? Perfecto. Doctor, ¿qué pasa con las causas del Parkinson? Nos preguntaron mucho, ¿es hereditario? Mi mamá tiene, mi abuelita tiene. ¿Qué pasa con los hijos en el fondo? ¿Podrían tener también la enfermedad de Parkinson? Hay que distinguir el Parkinson que se llama genético, porque hay una mutación genética. Ese suele ser hereditario, pero parte en edades precoces, 30 años habitualmente, 35 años, un Parkinson muy precoz. El Parkinson clásico, que parte hacia los 60, 65 años, no suele ser genético, entonces habitualmente ese Parkinson no es hereditario. Entonces eso es una información relevante, porque no necesariamente que un miembro de la familia haya tenido Parkinson significa que
su generación posterior pueda tenerlo. A diferencia de un miembro de la familia que tuvo Parkinson muy joven, hay riesgo posiblemente en su familia después, sus generaciones, que esa mutación genética se pueda transportar, se pueda transmitir también. Entonces, eso es un poco, si decimos globalmente, la importancia, porque se da la sensación de que, se tiene la sensación de que siempre se hereda, y no es así. Se hereda solamente en estos casos que comento, que son los inicios muy precoces. O sea, pero yo tengo un papá con Parkinson de inicio precoz, por ejemplo. ¿Sí o sí voy a tener Parkinson más adelante? No. ¿Cuál es la probabilidad de que eso pase? ¿Va a variar? La genética es un poco azar. La genética, deben darse una serie de circunstancias genéticas para que una enfermedad expresada en un familiar aparezca en su generación posterior. Entonces, no puedo tener la certeza de eso, absolutamente no. Y esto es importante un poco para tranquilizarse, porque muchos pacientes a veces quieren un estudio genético, un diagnóstico, un examen genético. Y la verdad es que no es muy relevante, porque saberlo o no saberlo no cambia lo que tenga que hacer en determinado momento si es que tiene síntomas. Entonces, insistir que no es algo que tenga que preocupar tanto, porque no necesariamente tener un familiar significa que yo vaya a tener Parkinson. Doctor, a propósito de esto, otra pregunta que se repitió bastante es ¿qué pasa con la prevención? ¿Hay alguna forma de prevenir esta enfermedad? Yo creo que en fisiatría, y posiblemente en eso compartimos un elemento importante, hay un estudio, el más significativo que se hizo hace 2 años en Ámsterdam, un grupo muy, muy grande, estuvo haciendo de forma regular actividad física, pero completamente establecida con ciertos parámetros. Entonces, ellos pudieron establecer que en personas con Parkinson, la actividad física regular, estandarizada, hizo que la enfermedad evolucionara más lento y que los medicamentos fueran más efectivos. Entonces, pudiera ser que la actividad física, ¿no es cierto?, regulada a través de programas que se hacen con los fisiatras, en programas especiales, pudiera ser que el ejercicio tenga un valor protector. No específicamente en el Parkinson, posiblemente en más cosas que en el Parkinson. Pero sí vimos que la actividad física en Parkinson enlenteció la evolución de la enfermedad. Entonces, algo hace. Y ese enlentecimiento de la enfermedad también es la aparición de otras complicaciones que van apareciendo junto con la enfermedad. Lo dije hace unos minutos, pero en la medida que el Parkinson va generando problemas motores, la presencia de una terapia que tenga objetivos muy específicos, y los objetivos que tenemos que lograr es que primero vayamos teniendo amplitud de movimientos, ya que no sean movimientos más cortos, sino el cuerpo logre hacer rangos mayores, que haya estabilidad, y eso es súper relevante desde el punto de vista de que un paciente al momento de caminar, al momento de estar de pie, no vaya perdiendo su base de sustentación y pueda caerse, pudiendo tener una fractura secundaria a eso. Mejorar la fuerza. Pacientes van perdiendo de alguna forma la fuerza, y eso es muy indicador de transformarse en una persona funcional a ser menos funcional, de hacer movimientos de elongación y también de mejora en su plasticidad, por decirlo así, muscular, entendiendo de que todos esos parámetros pueden hacer que, si no se logran, tengamos un paciente que esté mucho más desacondicionado y por ende baje su funcionalidad, haciendo que las actividades de la vida diaria ya no las pueda hacer y requiera asistencia. Entonces, teniendo un diagnóstico de Parkinson, es muy relevante tener un diagnóstico preciso y un tratamiento desde el punto de vista neurológico, pero también tenemos que tener, desde el punto de vista funcional, una evaluación por el equipo de rehabilitación que nos permita fijar objetivos para cada uno de los pacientes. Esto no es receta de cocina, hay que ver cómo se enfrenta cada paciente con respecto a su propia enfermedad, y en la medida de un tratamiento farmacológico apropiado y desde el punto de vista de un manejo físico que esté acompañado por el fisiatra, por kinesiólogo, por el terapeuta ocupacional y en algunos casos también por el fonoaudiólogo, hacemos que este paciente no evolucione tan rápido en la enfermedad y vayamos retrasando la aparición de otros signos que sean de mayor complicación. Doctora Astudillo, pero podríamos, volviendo un poquitito al tema del ejercicio como preventivo, recomendar algún tipo de ejercicio u otro, alguno que sea como más efectivo, o cualquier actividad física sirve?
La actividad física sin impacto nos va a ayudar harto a los pacientes. Sabemos que esto es una condición que se da mayoritariamente en el adulto ya mayor, ¿ya? Y por ende, un paciente que logra tener unos factores, como lo dije recién, de tener mayor musculatura, elongación, va a hacer que la sintomatología, en este caso del Parkinson, no sea tan discapacitante, ¿ya? Por ende, prevenirla desde el punto de vista neurológico lo vamos a tener con el neurólogo, pero desde el punto de vista físico lo vamos a tener nosotros, ¿ya? Actividad física aeróbica, que se muevan, que la gente camine, que haga movimientos que faciliten su rango de amplitud articular, nos van a facilitar a que el paciente, por otro lado, se rigidice y empiece a estar completamente contraído y haciendo que sea mucho más difícil su manejo. A propósito de esto, Isabel quiere saber si es que una persona que hace deporte permanentemente puede reducir la posibilidad de tener esta enfermedad a futuro, en el fondo. O sea, como comentaba previamente, en realidad la actividad física es como muy buena para muchas cosas, ¿verdad? Sí. No podemos decir categóricamente que el que hace ejercicio no vaya a tener Parkinson. Yeah. Como lo comentaba previamente. Lo que sí sabemos es que el ejercicio de una enfermedad con Parkinson ralentiza la progresión de la enfermedad, que es un poco lo que hacemos de forma compartida con los fisiatras, hacer como este equilibrio, porque además de lo que es evidente, que es lo motor, los pacientes con Parkinson tienen elementos no motores, que son los que a veces se escapan. Y un paciente con Parkinson puede no estar tan mal motoramente, pero estar muy deprimido, ¿no es cierto? Y en la consulta lo examinamos y lo vemos que está un poquito lento, tiene un poquito de temblor, pero si investigamos un poco más vemos que hay una depresión muy significativa. Y eso tiene un mayor impacto, por eso los elementos no motores en enfermedad de Parkinson ahora son gravitantes en la investigación. Cuando uno controla un paciente, pregunta cómo está durmiendo, cómo está el ánimo, cómo están las deposiciones, porque el Parkinson suele producir estreñimiento crónico, cómo está el sueño nocturno, porque en el Parkinson puede darse una alteración específica que condiciona un sueño de muy mala calidad. Entonces, si vemos eso, lo no motor pasa a ser tan gravitante como lo motor. Entonces, regularmente los neurólogos que nos dedicamos a Parkinson investigamos eso siempre en cada consulta. El examen motor evidente, pero investigamos estas claves no motoras que son muy, muy gravitantes. Y esa situación es muy importante de establecer en las consultas clínicas, porque finalmente todos podemos tener distintos tipos o distintas patologías, pero si nos orientamos solo en una, nos quedamos encasillados. Un adulto mayor puede tener un Parkinson, pero puede tener problemas articulares también, puede tener problemas musculares, puede estar deprimido, y eso todo va influyendo en que vaya perdiendo su funcionalidad y haciendo que nuestro paciente se discapacite mucho más rápidamente, haciendo que todo el entorno sea más difícil, que deje de hacer las actividades básicas de la vida diaria que nosotros la consideramos, por ejemplo, comer, bañarse, movilizarse, hacer toda su actividad desde el punto de vista de la higiene. Y a partir de eso, en la medida que eso no está funcionando bien, nosotros también tenemos que evaluar cómo, con limitaciones de sus actividades, se restringe su participación en la comunidad, cómo está funcionando en la casa, si está participando a nivel de la actividad familiar nuclear, o si está saliendo de la casa, si está restringido de no salir de su entorno seguro y estamos teniendo una persona encerrada. Y eso que hace que haya también mayor depresión, que sea más difícil poder trabajar. Entonces, tomar integralmente a un paciente nos ayuda para poder mejorar el entorno y mejorar desde el punto de vista de su condición, y que podamos hacerlo a pesar de su condición de Parkinson, esté tratada, pero lo ayudemos desde el punto de vista integral. Y por eso este trabajo en conjunto es tan relevante junto con los neurólogos y el equipo de rehabilitación en general. Nicole quiere saber si es que el Parkinson puede aparecer de la nada, así como de un momento a otro, o si es que más bien hay señales que van avisando al paciente que esto podría ocurrir. Sí, se sabe ahora que aparezca de la nada, no, pero tenemos como información bastante sólida que tenemos síntomas premotores. Y aquí hay una información muy valiosa porque se ha podido establecer con numerosos estudios que al menos hay 4 signos premotores
que podrían indicar la posibilidad de una enfermedad de Parkinson. El primero es el trastorno del sueño REM. Normalmente cuando dormimos en la noche y soñamos, nuestro cuerpo se paraliza porque como estamos con una ensoñación, con muchos elementos, puede haber un elemento que nos asusta, entonces el cuerpo se mueve. Normalmente el cuerpo está paralizado, pero en el Parkinson eso no sucede, entonces el paciente tiene sueños vívidos, habitualmente pesadillas, y se mueve, grita, mueve sus brazos. Se ha descrito que en alteraciones de REM muy severos, incluso una persona se fracturó un brazo, porque como está soñando que se está defendiendo contra alguien que lo ataca, golpeó su brazo contra la pared y se lo fracturó. Entonces, trastorno de sueño REM. Otro trastorno importante es el trastorno olfatorio. Hay alteraciones olfatorias, se produce una anosmia, el paciente, las personas notan que su capacidad de discriminación va disminuyendo y huelen mal. Otro factor importante es una depresión crónica, pero no hablamos de un estado de tristeza, hablamos de una depresión con todos los criterios, un trastorno comprometido por más de 4 semanas y que se repite en su historia como varios episodios depresivos. Y el otro, muy relevante, es el estreñimiento. Un antecedente de estreñimiento y la razón de por qué estreñimiento, porque habría una participación de ciertos nervios que tienen que ver con otros núcleos del cerebro en el funcionamiento del intestino y eso también se dañaría. Entonces, por eso estos 4 elementos premotores son tremendamente importantes cuando uno investiga a un paciente, porque suele haber con mucha frecuencia que cuando le preguntamos si tiene trastornos de olfacción, si tiene trastornos en este ciclo del sueño, si tiene historia depresiva, suele haber estos elementos. Entonces, que aparezca como de la nada, no es una condición. Que hayan síntomas premotores que puedan aparecer 4, 5, 6 o más años antes, eso sí pudiera ser una ayuda en esta orientación. Eso un poco son como las señales de alerta para darse cuenta que viene un Parkinson. Pero ¿qué pasa cuando las personas ya están con la sintomatología, un poco con la enfermedad ya definida, ya ahí detectada? ¿Cuáles son los síntomas iniciales? Nos preguntaron mucho durante la semana. Parece que el tema de los temblores es cuando ya están un poco más avanzados. Hay otras sintomatologías asociadas, ¿no? Una frase que es muy gráfica y muy útil es que no toda persona con temblor tiene Parkinson. Y más importante aún, no todas las enfermedades de Parkinson tienen temblor. Podríamos decir, si somos un poco más estrictos, que en realidad hay enfermedades de Parkinson, no solamente una. Entonces aquí el criterio fundamental es que lo que marca el Parkinson o el parkinsonismo es la lentitud. Habitualmente el paciente está más lento, se mueve más lento. Los familiares suelen encontrar que su expresión facial es como de una máscara, o sea, es inexpresiva. No saben si está triste, si está alegre. Suelen ver que sus pasos se acortan, suelen ver que sus movimientos en las extremidades, porque cuando uno camina, bracea automáticamente. En estos casos ven que cuando caminan no bracean tanto. Ese grupo se llama bradicinesia. Esos elementos son fundamentales porque puede ser que no tenga temblor, pero es una enfermedad de Parkinson porque tiene este enlentecimiento global. Al temblor, que puede estar presente o no, se añade la rigidez, que puede estar presente de forma leve o severa, pero lo importante es eso. Lo que marca el diagnóstico de enfermedad de Parkinson es este enlentecimiento global, que los familiares lo notan a veces antes que la persona que lo tiene. Y en ese notar de temas o hitos motores, tal como dice el doctor, hay veces que lo pueden pesquisar donde el adulto mayor o la persona se ha caído frecuentemente. Entonces, dice, ¿por qué se está cayendo tanto? Y uno tiene que preguntarlo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando que se caiga? ¿Estamos teniendo problemas visuales, problemas perceptivos o estamos teniendo problemas que es de índole de la marcha, está teniendo una dificultad? Y la marcha es muy característica y me gustaría reforzar un poco eso, que es una marcha que tiene un paso muy corto, el paciente se va un poquito hacia adelante, entonces el eje de gravedad ya deja de estar sobre el cuerpo, sino empieza a estar hacia adelante y por eso el paciente tiende a caerse y finalmente con muy poco braceo, generando poca amplitud de movimiento y poca estabilidad. Y eso nos da un indicio también que podría estar también ocurriendo esto. Entonces son cosas que uno tiene que ir investigando, tiene que ir viendo y tiene que también irlo señalando en el momento de la consulta.
Perfecto. Se nos unió Carola y ya lo hablábamos anteriormente. Ella quiere saber si es que hay ejercicios específicos para retrasar la evolución. Esta vez es como para retrasar la evolución, no para prevenir, como ya conversábamos, de la enfermedad. Del punto de vista, es reforzar lo que acabamos de decir, como un ejercicio que disminuya la aparición, no va a ser, pero sí es relevante que tengamos claro que la enfermedad en sí nos va a llevar a la rigidez en parte, nos va a llevar a la braquinesia, que finalmente es una lentitud de los movimientos, y por ende trabajar en lo contrario, en la amplitud de los movimientos, en la fuerza, en la elongación, nos va a ayudar a que un paciente que tenga Parkinson se comprometa mucho más. Entiendo. Doctor Tapia, conversábamos que esta enfermedad está bien relacionada con el tema de la depresión. ¿Qué pasa con los nervios? Nos consultaron en la semana. ¿Es cierto que también podría haber algo ahí? ¿En qué sentido? Si es que están relacionados o no. Lo que pasa es que como hay que distinguir, habitualmente los pacientes cuando consultan de forma global dicen sentirse nerviosos, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que hacer como un poco esta distinción, si hay un cuadro de ansiedad, si hay un cuadro relacionado a un evento fundamental, un evento familiar, laboral. Entonces, la idea es que el Parkinson se produce por una lesión cerebral de la sustancia nigra. O sea, no hay otra causa de enfermedad de Parkinson. Los estados ansiosos, los estados tensionales pueden empeorar los síntomas, pero lo importante es eso, pueden empeorarlos, no producirlos. La causa está en la sustancia nigra, que está deteriorándose paulatinamente, que está produciendo los síntomas motores y no motores. ¿Y hay alguna relación con la epilepsia u otras enfermedades? No hay ninguna relación con la epilepsia directamente. De forma más rara está relacionada con ciertas formas de demencia que no son el Alzheimer, pero no es lo habitual. Uno no debe pensar en eso cuando piensa en Parkinson, al menos en los estadios más iniciales. Isabel nos está preguntando en qué consiste la cirugía. ¿Es el único tratamiento? ¿Hay tratamiento médico? ¿Quita la enfermedad? A ver, tenemos que distinguir ahí algo importante. Nosotros aquí en la Clínica Dávila estamos operando Parkinson hace ya un periodo. El equipo está dirigido por el doctor Andrés de la Cerda. Entonces es importante pensar lo siguiente. Si tenemos 10 personas con Parkinson, probablemente solamente una de ellas tenga criterios para ser operada. ¿Qué pasa con las otras 9? Habitualmente uno decide operar a un paciente con Parkinson cuando ya ha usado toda la batería accesible de medicamentos. Por vía oral, hay medicamentos que se usan transdérmicos, se pone un parche que dura muchas horas. Entonces, la cirugía no es la primera opción. De hecho, un criterio fundamental para yo poder plantear una cirugía es que la enfermedad de Parkinson tenga al menos 5 años de evolución. Entonces ya hay un tema importante ahí. Además, hay otros elementos que tienen que cumplirse para la cirugía. Entonces, la cirugía no es la primera opción al inicio. Tiene que pasar un tiempo. Los tratamientos médicos son altamente efectivos y en este momento en Chile tenemos opciones terapéuticas que son casi las mismas que existen en Europa o Estados Unidos. Probablemente 1 o 2 fármacos no tenemos, pero el resto los tenemos todos. Entonces, aquí hay un tema que es crucial. Habitualmente se suele tener la sensación de que la enfermedad de Parkinson es una sentencia de muerte. Cuando el grupo de neurólogos nos dedicamos a Parkinson, como vemos esto de forma permanente, y cuando hacemos precisamente este proceso de conversar con el paciente y la familia, que es fundamental, se dan cuenta los pacientes que un tratamiento adecuado mejora la calidad de vida de forma muy significativa. Y si lo complementamos con fisiatría de estadios precoces, un tratamiento farmacológico con actividad física permite que el paciente tenga una autonomía casi igual a la que tenía antes del diagnóstico. Probablemente en los estadios posteriores, 5 años, 10 años, la cosa sea distinta. Pero al inicio, inclusive se habla médicamente que el tratamiento de Parkinson tiene un periodo de luna de miel con un fármaco, en donde durante 3 años todo está perfecto. El paciente estaba con Parkinson, tomó el medicamento, se le quitó todo. Entonces va a periodo de luna de miel, dura 3 años, porque se acabaría un poco ese efecto y aparecerían otros, se va perdiendo la potencia. Pero en realidad ese es un fármaco y solemos asociarlo a otros fármacos más que tenemos el acceso, como se lo digo. Pero la cirugía no es la primera opción. O sea, pero doctor, en el fondo, ¿cuáles son las características de un paciente que puede optar a cirugía? Ya, que tenga por lo menos 5 años de antigüedad con la enfermedad. Exacto, eso es uno. Lo otro suelen ser pacientes que están con una medicación tremendamente incómoda.
levodopa cada 3 horas, otro medicamento para potenciar la levodopa, un segundo medicamento para potenciar la levodopa. Es decir, una calidad de vida tremendamente comprometida, porque uno se pone en el lugar de esa persona. Se toman la levodopa, que es el fármaco por elección más potente y el más efectivo, y anda súper bien. Se lo toman en este momento, anda súper bien, pero el efecto se le acaba después de 2 horas y media y nuevamente está mal. Entonces, si uno lo pone en la perspectiva de calidad de vida, y si uno se pusiera en el lugar de ellos, estar tomando un medicamento cada 3 horas debe ser terrible. Entonces, ese criterio de compromiso calidad de vida nos hace plantear la opción de que la cirugía es una opción para mejorar la calidad de vida manteniendo una estabilidad desde el punto de vista motor, porque eso es lo que logra la cirugía. Perfecto. Andrea nos pregunta si es que los niños pueden tener Parkinson. Ya nos comentaba que es una enfermedad que da más bien a los adultos mayores, pero ¿podrían haber excepciones? No conozco casos de Parkinson juvenil, de infantil, por decirlo. Juvenil desde sobre los 30 años. O sea, es muy precoz, sí. En niños, o al menos no lo conozco, pero no es una condición que uno la vea con frecuencia o algo así. Otra pregunta que nos llegó durante la semana es si es que es inherente a la tercera edad. O sea, se ve en pacientes que son más añosos, pero no necesariamente tercera edad sean los exclusivos. Uno puede decir como edad de aparición, evidentemente, uno puede decir ya desde los 60 años van apareciendo más con edades promedio según el tipo de población, pero excluyendo la aparición en niños y teniendo como ya edad promedio sobre los 55, 60 años en adelante, es la condición del grupo etario que vamos a tener más frecuentemente la aparición de la enfermedad de Parkinson. O sea, se estima en ese sentido que hacia los 60 años, 1 de cada 100 pudiera presentar una enfermedad de Parkinson. Y esta aparición va aumentando con la edad. O sea, 5 años después, 5 de cada 100 podría tener enfermedad de Parkinson. Entonces, diríamos, la edad que tiene que ver porque definitivamente la edad no es la que produce Parkinson. Lo que produce Parkinson es una enfermedad que altera un área del cerebro de esa persona. Entiendo. Doctora Estudillo, Amanda nos preguntó durante la semana, comentó que ella tiene fibromialgia y quiere saber si es que es posible que esté confundiendo los síntomas de la fibromialgia con los del Parkinson. Bueno, lo conversamos en alguna reunión anterior aquí mismo acerca de la fibromialgia, y la fibromialgia es una condición que puede existir concomitante a otra enfermedad, ¿ya? No es exclusiva de uno u otro. Sin embargo, la fibromialgia se caracterizaba por, primero, haber descartado que estuviera la presencia de otra enfermedad que estuviese causando específicamente molestias. Hablamos en ese momento de tener enfermedades inflamatorias o tener enfermedades del área reumatológica o neurológica también. Y habiendo descartado toda esa área, nosotros nos enfocamos a decir, bueno, hay un dolor crónico difuso y que lo denominamos fibromialgia. Pero como característica, si hay un Parkinson, tenemos que entender que existe un Parkinson, podría haber, y algunos dolores secundarios a eso, y la fibromialgia no la denominamos desde el punto de vista de terminología así. O sea, descartando la otra enfermedad, podemos hablar de la fibromialgia, ¿ya? Si no, podemos estar confundiendo un dolor crónico, que no todo dolor crónico es una fibromialgia. Perfecto. Carola nos está consultando, ¿qué relación existe entre el Parkinson y la demencia senil? De partida, empezando por el final, la demencia senil no es un concepto adecuado, porque si yo digo demencia senil, estoy diciendo que una persona hace demencia por estar viejo, ¿no es cierto? Y en estricto rigor todos conocemos personas de más de 80 años que no solamente no tienen nada, sino que están con una funcionalidad muy alta. Entonces, la vejez no es sinónimo de demencia. Sería más adecuado hablar de tipos de demencia tipo Alzheimer. Concretamente, en el Parkinson puede haber una demencia a largo plazo, hablamos largo plazo, un periodo de 15, 20 años, no antes que eso, pero es una demencia tipo Parkinson que no es como el Alzheimer, tiene otros elementos muy distintos, pero lo importante es eso, no es algo que, a diferencia de lo que sucede en Alzheimer, que empieza y hay un deterioro cada año de forma significativa, en el Parkinson la demencia es como el último estadio de la enfermedad, no parte en estadios iniciales. Entonces, esa es la idea. Una enfermedad de Parkinson suele ser muy sintomática en lo motor, en lo no motor, y dentro del espectro no motor, la demencia puede aparecer, pero de forma tardía. Entonces,
demencia senil y Parkinson como que no son una asociación. Perfecto. Doctor Astudillo, Elizabeth nos comentó que su mamá tiene esta enfermedad hace 8 años y ahora le cuesta caminar, es como si le pegaran los pies en el suelo. Entonces nos pregunta qué puede hacer. Y además Paulina también nos preguntó si una persona que padece de Parkinson con problemas al caminar, sus piernas quedan rígidas después de un rato inmovilizadas. ¿Cuáles son los tratamientos o terapias que podrían favorecer estas situaciones? Sí, es muy importante determinar que en lo motor, como decíamos recién, uno va tendiendo a disminuir la amplitud de los movimientos. Entonces van siendo pasos desde lo más grande desde el punto de vista motor, que es caminar, los pasos van siendo cada vez más cortitos. Y como están siendo cada vez más cortos, ya no hay un braceo, por ende falta fuerza también para poderlo realizar. Se pierde la estabilidad, como lo dijimos, y por ende hay varios objetivos que hacer dentro de una terapia de rehabilitación en pacientes con Parkinson. Es importante evaluarlo, es importante determinar cómo está la amplitud de su movimiento, cómo está efectivamente la fuerza, qué es lo que está pasando desde la elongación de su musculatura. Entonces, si nos dice nuestra paciente está teniendo problemas, bueno, necesitamos evaluarla, pero también si no tiene la oportunidad de poder venir, es necesario primero ir asegurando la marcha, si es que es necesario que pueda ocupar una ayuda técnica, quizás un bastón, un burrito, carro anterior, le llamamos para asegurar que no tenga una dificultad tan grande que pueda hacer que se caiga. Evitar la caída, y eso es súper relevante para todos los pacientes. Después, tener una terapia kinésica que nos facilite darle una seguridad al caminar, y eso requiere entrenamiento, requiere con el kinesiólogo ir trabajando la reeducación de la marcha para que el cuerpo y el cerebro en este caso no sienta como patrón único de movimiento estos movimientos tan pequeños, sino reeduquemos de alguna forma que nosotros llamamos neuroplasticidad, darle la información al cerebro que los movimientos deben ser más amplios, ¿ya? Por ende, para que sean los movimientos más amplios, requerimos que los huesos y los músculos estén adecuados para eso, y la musculatura requiere ser movilizada, porque si no se mueve, se anquilosa y finalmente se hace cada vez más rígida. Y puntualmente también hay ejercicios que nos pueden ayudar a eso. Está el ejercicio que sea terapia también en agua caliente, como el tanque de Hubbard o las piscinas temperadas, también guiadas por un terapeuta, hacen que esto sea mucho mejor porque se disminuye el riesgo de caída y también disminuye el peso del cuerpo, haciendo que un paciente pueda sentirse más liviano dentro de un ambiente de agua temperada o agua caliente, y que pueda realizar marchas dentro de eso, nos ayudaría muchísimo a lograr los objetivos que nos pusimos como rehabilitadores. Perdón, complementando eso y posiblemente siguiendo en la línea de la pregunta que se hizo, hay una condición en el Parkinson que se llama freezing de la marcha, que es un fenómeno en donde la persona va caminando y literalmente se congela, los pies se quedan pegados en el piso. El freezing de la marcha habitualmente no responde a los medicamentos que uno usa regularmente en el Parkinson, pero es una condición súper importante de distinguirla, porque la rehabilitación en el freezing de la marcha es fundamental, porque si se logran nuevos códigos visuales, habitualmente este freezing suele aparecer en espacios cerrados, pasa una puerta y se queda pegado en el piso. Entonces se asocia mucho a situaciones contextuales. Entonces, logrando cambios ambientales, se suele hacer en la casa que se ponen cintas o bandas en el piso de colores, entonces el paciente va caminando, tiene un freezing y lo que tiene que hacer es intentar pisar esa cinta, entonces se hace un desbloqueo y el paciente camina. Entonces, importante distinguir freezing de la marcha de pasos lentos. Doctor, ¿cómo esa cinta podría ayudar al paciente? Porque esa cinta le da una clave visual y esa clave visual que recibe desbloquea lo motor. Entonces es un truco. Lo que habla, exacto, lo que se genera como estrategias de neuroplasticidad. Entonces, a un objetivo específico que tú quieres que logre caminar mejor, el cerebro por la enfermedad en este caso hizo que se detuviese por el ambiente, que en este caso era cruzar un portal de puerta, y a partir de eso, él no lo quiere, pero finalmente se establece como un código que se bloquea y queda así. Entonces, cambiar el objeto del cerebro para decir, ya no es que tenga que dar un paso, sino que necesito pasar esta huella,
tú le generas la estrategia al cerebro para que logre dar el paso, pero dándole otro objetivo, que en este caso no era dar el paso, sino pasar la línea. La línea, Qué exactamente. impresionante. Sí. Doctor, me imagino que estas rehabilitaciones también son bastante importantes en el tema de un paciente que opta a la cirugía o que ya se opera. ¿Cómo funciona como el postoperatorio en el fondo? Nosotros acá tenemos un equipo de rehabilitación que es intrahospitalario, donde vamos generando la estrategia motora para que el paciente pueda irse a la casa de alta de forma segura. Y a partir de eso, el equipo de rehabilitación hospitalaria, tenemos un gimnasio dentro de Clínica Dávila para los pacientes que están hospitalizados. Entonces, primero es el kinesiólogo y los terapeutas que están a borde de cama. Se hace el primer trabajo de esa manera. Y después, cuando ya está en condiciones de pasar al gimnasio intrahospitalario, pasamos al gimnasio, y ya cuando en condición de alta se establece todo un esquema y programa de rehabilitación que requiere ser manejado de forma ambulatoria. Pero primero, habiendo asegurado que el paciente se va lo más funcional posible dentro de su alta hospitalaria. Perfecto, doctores. ¿Hay algo más que les parezca relevante comentar respecto o agregar respecto a esta patología? Yo quisiera comentar un poco más sobre la cirugía de Parkinson, porque como es algo que se escucha y frente a tener o pensar que tengo una opción de operarme, ciertas cosas son fundamentales. La cirugía no es un procedimiento curativo, porque la enfermedad es neurodegenerativa, no tiene cura. Lo que hace la cirugía del Parkinson, y es muy interesante, la cirugía nace no ahora, tiene como 25 años. De hecho, lo descubre de forma casi accidental un neurocirujano que, operando una cosa, liga una arteria, y esa arteria era la que irrigaba el área del cerebro de una persona con Parkinson, y sucede que esa persona, antes de operarse, tenía Parkinson, después de operar los síntomas disminuyeron. Y él observa esto, empieza a estudiarlo, arma un equipo muy importante. De hecho, este doctor le otorgaron en Europa un premio como a la innovación, porque se dio cuenta de algo que es realmente crucial. De eso se aprende que se puede poner un marcapaso en el cerebro, porque esa es la cirugía. Se pone un marcapaso en el cerebro, que igual que el marcapaso en el corazón, regula algo. En el caso del marcapaso cerebral, que sería la estimulación cerebral profunda, que es la cirugía de Parkinson, se instala el marcapaso y después externamente yo con un aparato me permite regular el voltaje de estímulo. Entonces, el paciente es operado, se instala el estimulador, durante un mes permanece apagado el estimulador, básicamente para que el cerebro se adapte porque es una cirugía cerebral, se entra en el cerebro, el paciente está despierto cuando está operándose, porque está despierto porque es la única forma de saber si lo que yo estoy instalando está funcionando. Entonces, un mes después se enciende el estimulador y se empiezan a ver parámetros eléctricos. Se hace con un dispositivo, esto está estandarizado, todo está como muy conocido. Entonces, una vez que el estimulador se enciende, se busca el parámetro y se logra el parámetro ideal para cada persona. O sea, un paciente con Parkinson operado no tiene la misma estimulación igual a otro. Entonces, yo quisiera como dejar eso en claro. Tenemos la enorme aspiración que la ley Ricarte Soto logre incorporar la cirugía de Parkinson. No la ha incorporado todavía. El año pasado tuvimos la esperanza de que pasara, no pasó. Como comentaba, a pesar de que la cirugía de Parkinson no es una indicación masiva, sí sabemos que el paciente que tiene criterio para ser operado es un paciente que tiene una calidad de vida muy comprometida. Entonces, si logramos intervenirlo con una cirugía, vamos a cambiar eso. Entonces, yo dejaría esa idea como una idea a tener presente. La cirugía es una opción sin duda, pero no para todos y hasta después de un tiempo. Doctor, un paciente que opta a cirugía, en el fondo se opera, ¿puede dejar el tratamiento médico de lado, en el fondo deja de tomar pastillas o eso también es complementario? Hay un área, habitualmente se instala este marcapaso en 2 lugares del cerebro. Cuando se instala en lo que se llama el núcleo subtalámico, habitualmente los medicamentos pueden disminuirse incluso hasta más de la mitad de lo que tomaba antes. Pero para instalarlo en ese lugar hay un criterio. Hay otro área del cerebro que se llama el globus pálido, en donde, instalado el estimulador, la posibilidad de reducir dosis a veces no es posible. Entonces el paciente queda con medicamentos, queda con estimulador, pero
lo importante es que con esas 2 intervenciones que está teniendo, funciona motoramente todo el día bien. No hay bloqueos, no tiene temblor, no tiene rigidez durante todo el día. Hace muy poco, y puedo compartirlo, operamos a un paciente aquí en la clínica, un paciente carabinero en servicio activo, y yo creo que eso fue lo interesante. Un suboficial mayor con un Parkinson, él tiene actualmente 49 años y tenía un Parkinson desde hace 7. Estaba muy bien con los fármacos, pero tenía que tomárselos cada 3 horas. Entonces, en este contexto decidimos plantear la opción de la cirugía, bueno, a través de las previsiones especiales. Se hizo un programa especial en el caso económico porque es un procedimiento que no es tan barato. Los 2 nos comprometimos a que si la cirugía funcionaba, él es de Cabrero, yo iba a ir a Cabrero con mi familia a celebrar con un asado la cirugía. Y la cirugía funcionó, y funcionó muy bien, y fuimos a Cabrero. ¿Y qué pasó? Y eso para mí es lo más importante dentro de esto. Sus 2 hijos, uno de 15 y una niña de 19, yo conversé con ellos cuando el papá no estaba y les pregunté, ¿qué pasó con Patricio después de haberse operado? Y me dijo su hijo, cuando teníamos una fiesta, no lo comentábamos porque si íbamos, a veces mi papá se bloqueaba y se sentía pésimo. No podía moverse, venía el bloqueo, a veces el bloqueo duraba 2 horas y no podía caminar. Pero me dice, ahora tenemos una fiesta y el primero en querer ir es él, porque sabe que puede hacer exactamente todo. Entonces, yo creo que esta es una forma un poco simbólica de expresar que cuando hay criterio de ser operado y se cumplen todos los elementos técnicos que los tenemos en Clínica Ávila, la calidad de vida realmente es muy significativamente mejorada. Y la palabra calidad de vida es muy relevante. Y a los que no puedan ser operados también tenemos que trabajar por mejorar su calidad de vida. Y por ende es necesario que tengamos en consideración que si bien el Parkinson es una enfermedad que puede ser manejada, que es manejada y que de todas formas hay varias cosas que podemos hacer en conjunto con el equipo de neurología y con el equipo de rehabilitación para que los pacientes que nos están viendo que tienen Parkinson o algún familiar que tengamos en relación a la enfermedad de Parkinson pueda consultar y en definitiva podamos trabajar por él en conjunto para que mejore su calidad de vida a través de mejorar los hitos motores, de ver y evaluar qué está pasando con su ánimo, de ver qué está pasando con su deglución, o sea, que pueda comer, qué está pasando con las actividades de la vida diaria, si la está haciendo o no, para que finalmente tengamos pacientes con enfermedad de Parkinson, pero funcionales y participando dentro de la sociedad y no estén relegados en una habitación y que sí participen efectivamente en las reuniones familiares, que participen de la vida en el día a día, y eso es lo que queremos hacer aquí en Clínica Ávila para trabajar por nuestros pacientes y hacer que tengan efectivamente una mejor condición de vida. O sea, en el fondo que no puedan optar a cirugía no significa que esté todo perdido. Absolutamente. Exacto. No. Perfecto. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos hoy día. Todos nuestros pacientes quedan muy invitados el próximo jueves a las 12 del día a un nuevo Dávila en vivo. Muchas gracias. Gracias.